buenas noches. Gracias por conectarse una vez más con Noticias Cámara de Representantes, la voz de las regiones. En esta nueva emisión tendremos los detalles y el resumen del periodo legislativo que acaba de finalizar y también los proyectos de ley aprobados. Edwin, muy buenas noches también para usted. Gracias, Vanessa, muy amable. A ustedes de verdad muchas gracias por acompañarnos cada semana aquí en Noticias Cámara de Representantes. Les contamos que habrá sesiones extraordinarias, por eso los invitamos de una vez a ver nuestros titulares. Representantes a la Cámara hacen un balance del primer año de legislatura. ¿Qué proyectos se hundieron? ¿Cuáles pasaron? Tenemos los detalles. El Gobierno Nacional presentará de nuevo el texto de reforma laboral el próximo 20 de julio. Representantes hablan de lo que debe tener en cuenta la iniciativa. Congreso aprobó la reforma al Código Electoral que pasa a revisión de la Corte. Les contamos cómo serían las nuevas condiciones para las elecciones. A sanción presidencial pasó el proyecto que establece condiciones igualitarias para las mujeres en cargos de poder decisorio en gobiernos nacionales y locales. Avanzó en Comisión Sexta un proyecto de ley que busca fortalecer a las universidades públicas y privadas del país. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. Después de 37 años, Colombia estrenaría un nuevo código electoral que fue aprobado aquí en el Congreso de la República. Está en revisión de la Corte Constitucional. Dentro de las medidas aprobadas figura la extensión del horario de votación y también la implementación del voto electrónico mixto. Los detalles con nuestro periodista Heuder Gutiérrez. Con esta actualización, que será una realidad si la Corte Constitucional da su visto bueno, se pretende avanzar en la modernización y tecnificación del sistema electoral. Que haya un mayor control ciudadano sobre todo el proceso electoral, que haya auditorías a los software, que el Estado sea dueño de los software que se manejan en los procesos electorales, que se estimule la participación ciudadana, que se organice de mejor manera las funciones del Consejo Nacional Electoral, las funciones del registrador y que avance la democracia. Yo creo que necesitábamos unas reglas del juego claras para evitar el fraude electoral, para evitar que sean mecanismos, digamos, espurios los que terminen definiendo quiénes son los elegidos en este país. El nuevo código pretende ponerle freno a delitos electorales como la transhumancia. Lo que buscamos es que el código sea más exhaustivo y regule más y vigile más la recolección de firmas. No puede ser que 3 candidatos reciban varias firmas de un mismo ciudadano. Por eso nosotros, a través de esta proposición, que buscamos es que el código electoral sea mucho más exhaustivo y que haya una reglamentación en la recolección de firmas para avalar candidaturas. Por primera vez en la historia política del país, las elecciones se realizarían a través de un sistema de votación electrónica. Y donde definitivamente, debido a la evolución y a los sistemas electorales viejos que tiene el país, pues se requiere esa reforma. Aquí lo que estamos haciendo es modernizando precisamente todo el sistema electoral, dejando claridad de muchos vacíos que se tienen, modernizando la misma registraduría, los funcionarios, todo lo que tiene que ver con el sistema operativo. Es muy importante la transparencia, por supuesto la modernización del proceso electoral en el país, pero como ha venido sucediendo, también los procesos de auditoría a ese proceso de modernización. Es decir, que los software, que todos los mecanismos de las tecnologías de la información y la comunicación que se usan para el proceso electoral hoy tengan una auditoría, que a partir de este nuevo código electoral se modernice esos procesos de revisión, también el acompañamiento de la ciudadanía y pues por supuesto también unos procesos de identificación. La iniciativa queda en manos de la Corte Constitucional para que le dé una revisión y pueda pasar a sanción presidencial. El proyecto para regular el uso adulto de la marihuana se hundió por 7 votos y el Código Electoral se aprobó. Así finaliza la legislatura en la Cámara de Representantes. Heuder Gutiérrez con todos los detalles. La legislatura terminó con el hundimiento de la reforma laboral y también con la negativa al proyecto de ley que buscaba regular el uso adulto del cannabis. Sin embargo, el Código Electoral sí se aprobó y varias iniciativas del gobierno continuarán su trámite, como la reforma a la salud y la reforma penitenciaria. El balance legislativo está marcado por una decisión del Congreso de la República de representar a las mayorías en nuestro país. Por eso se hunde la legalización de la marihuana, se hunde la reforma laboral, se tiene en un congelador la reforma a la salud.
Aprobamos herramientas para que el presidente Gustavo Petro pudiera cumplir con sus compromisos de campaña, como es las leyes de presupuesto, el Plan Nacional de Desarrollo, la adición presupuestal, entre otros. El Congreso seguirá ejerciendo el control político y aprobando solamente, esperamos, los proyectos que le convengan a todos los colombianos. Hemos logrado un Plan Nacional de Desarrollo vinculante donde tuvimos más de 42 encuentros en todo el país, la reforma tributaria, paridad ya donde las mujeres ocuparán el 50% de los cargos más altos en este país, paz total, donde le decimos a los jóvenes que no tienen que ir a la guerra y que pueden aportar a la justicia social de este país. Logramos que la reforma a la salud y la reforma pensional continuaran su trámite y nos espera también lograr que en el próximo semestre, en el próximo periodo, comencemos a trabajar de nuevo por la reforma laboral, la reforma educativa y las grandes deudas históricas que el legislativo ha tenido con el país. El presidente Gustavo Petro señaló que para la próxima legislatura presentará la reforma a la Ley 30 de Educación y la reforma a los servicios públicos. Garantizar la igualdad de participación para las mujeres en cargos de poder decisorio en gobiernos nacionales y locales es lo que logró el proyecto Paridad Ya, que busca seguir luchando por los derechos políticos de las mujeres. Con 130 votos positivos y un solo voto negativo, fue aprobada esta iniciativa que garantiza que a partir de 2026 la participación sea mínimo del 50% para las mujeres en los altos cargos del Estado y en las comisiones oficiales al exterior. En esos departamentos o en esos territorios donde hay listas de 5 candidatos o menos, tenga que incluirse obligatoriamente mínimo una mujer. Eso sí no lo teníamos. Por ejemplo, Risaralda es un caso, el Caquetá, el Amazonas, son departamentos que a la Asamblea y que al Congreso tienen 5 o menos de 5, en Congreso, y entonces a veces esas listas eran solo hombres y no había ninguna obligación de incluir ninguna mujer. Eso lo logramos en Cámara, entonces creo que es un gran avance. No logramos conseguir que en los procesos legislativos también exista este criterio de paridad. En la conformación de las listas, como ustedes ya lo saben, se logró que hubiese como mínimo un 30% de mujeres, pero debemos seguir avanzando en esta lucha. O sea, esto es una ley y será sancionada, pero eso no significa que no tengamos la obligación de continuar con esta lucha para avanzar en la paridad, no solo en la conformación de las listas, sino en la elección paritaria de quienes vienen acá a representar a los colombianos y las colombianas. A este proyecto solo le falta la sanción del presidente de la República para convertirse en ley. Las congresistas agradecen el apoyo en la aprobación de proyectos como este y el que busca sancionar la violencia política hacia la mujer que se tramitaron en esta legislatura. La reforma a la Ley 30 también fue aprobada por la Comisión Sexta, la cual cierra su primer periodo de actividades legislativas con excelentes noticias para el gremio estudiantil y académico del país. Este proyecto retoma su trámite después del 20 de julio. Esta iniciativa de reforma a la Ley General de Educación en Colombia fue construida con organizaciones estudiantiles y profesorales de todo el territorio colombiano. Hoy tenemos más de 300 programas de posgrado. En los 90 la Universidad Nacional tenía 4 sedes, hoy tiene 9 sedes. Y esos desarrollos y esos nuevos elementos que le incorpora la universidad pública han surgido de recursos que la misma universidad ha venido generando a través de temas de extensión y de temas de investigación, pero no son recursos que estén apropiados directamente en el presupuesto para la educación superior. El proyecto propone el acceso y permanencia educativa con un enfoque diferencial, mejores condiciones laborales a docentes y funcionarios y una reforma de fondo al ICETEX. Vamos a hacer audiencias públicas en todo el país, vamos a continuar recogiendo lo que el Ministerio de Educación Nacional ha venido impulsando en diálogos participativos y sobre todo con incidencia real que implican temas como democracia y gobierno universitario. Y en este caso lo que tiene que ver con ampliar la mirada de la educación superior pública en todos los aspectos que la regulan. El Gobierno Nacional presentó en los últimos días la reforma a la educación superior. Mientras la cobertura de la universidad pública creció durante los últimos 30 años, los presupuestos no subieron. Por eso tenemos problemas de infraestructura, de salones, de auditorios que se están cayendo. Incluso en la Universidad Nacional de Colombia tenemos problemas de financiación de maestros, de profesores. Por su parte, la Comisión
Sexta presentó su informe de gestión legislativa durante su primer año. Nosotros tuvimos alrededor de 52 sesiones, aprobamos más de 60 proyectos de ley, llevamos a cabo más de 22 debates de control político y más de 14 audiencias públicas, realizamos unas sesiones descentralizadas en la ciudad de Tunja. Se espera que en el próximo periodo la comisión continúe con los debates de la reforma al Código Férreo y la reforma a la educación con la Ley 30. Frente al hundimiento de la reforma laboral, representantes de la oposición y de la bancada de gobierno plantean alternativas para la presentación de una nueva iniciativa. Los detalles los tiene nuestro periodista John Contreras. Efectivamente, Vanessa y Edwin, el próximo 20 de julio el Gobierno Nacional radicará de nuevo la reforma laboral. ¿Qué puntos clave debe traer esta iniciativa de acuerdo a los congresistas que la tramitarán aquí en la Cámara de Representantes? En el siguiente informe se lo contamos. Desde los partidos de la coalición de gobierno indicaron los puntos que se deben mantener en el texto y otros que se deberían incluir. Yo creo que las líneas principales de esta reforma se deben mantener, que es el tema de la estabilidad laboral, impedir que echen fácilmente a los trabajadores, permitir que haya una reglamentación de las nuevas formas de trabajo, por lo menos el trabajo doméstico, por ejemplo, el trabajo de las plataformas. Creemos que es fundamental recuperar algunas garantías prestacionales. Sí, yo creo que se deben regular también las condiciones de la economía popular y de la economía campesina o de la economía informal que llaman algunos. La reforma inicialmente se concentró mucho en el empleo formal y hay que mirar esas otras economías que es necesario también regularlas. Mayor consenso y que se tenga en cuenta a todos los sectores es lo que dicen desde los partidos de oposición, quienes también anuncian que se presentará una reforma alternativa. No solo los trabajadores, sino también los empresarios, pero que también traiga una legislación diferencial, que tenga en cuenta las MIPYME, que tenga en cuenta que el trabajo no es necesariamente como se concibe tradicionalmente. Yo creo que de distintos partidos estamos ya hablando con trabajadores, de distintos sindicatos, estamos hablando con empresarios para presentar un proyecto alternativo, porque la verdad lo que hizo el gobierno, y lo reconocía la propia ministra del Trabajo, que nos parecía un despropósito en pleno año recesivo, esta reforma, ella lo reconocía, no iba a generar un solo empleo. La oposición presentará esta reforma laboral alternativa el próximo 20 de julio, la cual esperan que se acumule con la que presentará el Gobierno Nacional. Crear un sistema de gestión integral de residuos textiles para grandes empresas productoras o comercializadoras y así contribuir al reciclaje y cuidado del medio ambiente es lo que busca una iniciativa aprobada por la Comisión Quinta. Confeccionar unos jeans requiere de 7.500 litros de agua, que es lo que bebe una persona en 7 años. Cada año se vierten al mar 500.000 de toneladas de microfibra, que equivalen a 50.000 millones de botellas de plástico que afectan la fauna y el consumo de agua potable. El proyecto de ley, unas iniciativas que las empresas han adquirido, como es el tema del reciclaje, la reutilización de las prendas, la economía circular, que lo que busca es que a través de otros mercados se pueda vender, comercializar esas prendas, decir que en su momento quieren ser desechadas. Crea el ciclo de almacenamiento a los desechos de estas empresas. Yo creo que los beneficios que va a aportar en adelante son las buenas prácticas ambientales para el mejoramiento de los residuos en estas fábricas y empresas comercializadoras. Por su parte, emprendimientos sostenibles dedicados a la recolección de ropa para ser reutilizada explican cómo desde su labor están contribuyendo a proteger el medio ambiente. Usada y amada. A la vida, las prendas que ya no usas, ya no te gustan, ya no te quedan, que seguramente vas a botar o en el mejor de los casos van a ocupar espacio necesario en tu closet. Así evitamos que todos estos textiles terminen botados en vertederos de basura, contaminando y más bien haciéndote feliz a ti en tu closet. Con esta iniciativa se busca que las empresas mejoren sus prácticas de fabricación, que los usuarios sean más responsables en el consumo y donen sus prendas, no las desechen, para darle un respiro al planeta. Ya se aprobó el proyecto de ley de reforma al sistema férreo por parte de la Comisión Sexta. Noticias Cámara de Representantes salió a las calles para preguntarle a la comunidad qué piensan sobre el retorno del tren público de pasajeros y de carga al país. Asimismo, los representantes expresaron su apoyo a esta iniciativa en cabeza del gobierno y piden celeridad para que esta promesa sea una realidad. Mejoró la calidad de vida y el sentido, la experiencia del transporte público le facilita la vida a todos en cuanto a circulación en todos los lugares del país, en todas las regiones. Me parece una magnífica idea, menos contaminación. Si se hiciera eléctrico el tren, pues bien, porque eso no impactaría al medio ambiente.
Que cumpla, prácticamente eso, que cumpla lo que prometen. Con altas expectativas, los colombianos reciben esta excelente noticia para el transporte y el cambio climático. Con la reforma al Código Férreo, el país tendrá nuevamente otra alternativa de transporte más económico y amigable con el medio ambiente. Que va a permitir que hoy las líneas férreas del país vuelvan a su normalidad. El 64% de las líneas férreas están inactivas y esto ha generado ser menos competitivos a diferencia de otros países. La reactivación de las regiones. Nosotros vimos esa nostalgia de la gente como el desarrollo económico del siglo XIX se había perdido porque el transporte férreo había dejado de existir. Una visión de desarrollo económico y social que favorecerá el intercambio comercial. Hoy, con nuestro gobierno del cambio, hemos asumido ese compromiso, lo estamos cumpliendo y estamos ya debatiendo para que se puedan reactivar y generar nuevas vías para los ferrocarriles del país. Representantes también le hacen un llamado al gobierno para que, en el menor tiempo posible, se salde una deuda de más de 100 años con los colombianos. Estamos dando las herramientas al gobierno que pide para poder regular todo el sistema ferroviario nacional. Ahora la pregunta es si el gobierno va a tener la voluntad de hacer las inversiones para que la red ferroviaria opere. Hoy opera desde el sector minero del Cesar hasta los puertos de Santa Marta. El resto de la red ferroviaria nacional no sirve para un carajo, ahí no hay nada. Fortalecer la economía y el transporte es lo que se pretende con esta iniciativa propuesta por el Gobierno del Cambio y avalada por la Comisión Sexta de la Cámara. Con el objetivo de aliviar el bolsillo de los colombianos, la Cámara de Representantes avanza en la discusión de una iniciativa que disminuiría el IVA en algunos productos. ¿Qué busca esta iniciativa? Aquí les contamos. El panorama inflacionario que se vive en el país ha llevado a que los alimentos, productos y servicios suban de precio considerablemente, afectando el bolsillo de los colombianos. Por eso, desde la Cámara de Representantes se busca aliviar un poco esta situación a través de la disminución de impuestos. Este es un proyecto que tiene una noble intención y es aliviar el bolsillo de los colombianos, disminuir el IVA desde los 19% hasta el 16%. Y aunque la iniciativa tiene un buen propósito, algunos representantes aseguran que esto afectaría las finanzas del país. Nosotros planteamos nuestra posición de que se trataba de una verdadera contrarreforma tributaria que implicaba un impacto de cerca de 12 billones de pesos. Desde la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes también se busca ayudar a las familias más vulnerables que tienen mascotas y además contribuir con la protección animal, también bajando el IVA de los alimentos de estos seres sintientes. Este es un proyecto muy importante porque ayuda a que las familias que tienen mascotas pues queden exentos del IVA sus alimentos. Creo que esto además contribuye a una tenencia responsable de estos animales, porque cuando uno tiene una mascota lo que hace es que asume una responsabilidad y lo que estamos haciendo en el Congreso es buscando que los alimentos queden exentos de IVA. Estas iniciativas continuarán siendo discutidas al inicio de la próxima legislatura, que será el 20 de julio. Y estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. En el marco de la construcción de un proyecto de ley liderado por la representante del Departamento de Santander, Erika Sánchez, el cual busca regular y dar un marco normativo a los juegos electrónicos, se llevó a cabo una audiencia pública para ampliar visiones sobre el tema. Quisimos enviarle un mensaje al país y es que los deportes electrónicos no es un espacio de perder el tiempo, de que nuestros niños se envicien en videojuegos, no. Los eSports realmente es una disciplina que demanda un entrenamiento físico, mental, emocional. Se validen los procesos que hemos tenido con los deportistas. Ya hemos participado en varios campeonatos mundiales, hemos tenido unos logros muy importantes y buscamos esa validación por parte del gobierno. Esta industria, que poco a poco se ha ido posicionando en Colombia, generó el año pasado a nivel mundial ganancias de más de 2.000 millones de dólares, convirtiéndose en una potencial salida a diversas problemáticas que afectan a la juventud. Preocupa nuevamente el incremento del conflicto armado en el departamento del Huila. El representante Víctor Tovar hace un llamado al gobierno y a las autoridades nacionales para que se reactiven los esquemas de seguridad en uno de los departamentos más apañados por el conflicto armado en la historia del país. Es lamentable lo que está pasando en el departamento de Huila, donde hoy la nueva Marquetalia, las FARC siguen amenazando y siguen extorsionando a nuestros comerciantes. Con más preocupación lo que vamos a vivir en el próximo mes de octubre, que es un año electoral.
Pero ahora estos grupos al margen de la ley están diciéndole a partidos como el de nuestro, como el de Cambio Radical, que nuestros candidatos no pueden estar avalados por esos partidos porque serían objetivo militar. Le hemos dicho al gobierno, al señor presidente de la República, al ministro, que hagamos un llamado oportuno a las fuerzas militares, pero no con un mensaje confuso, sino dándole la directriz clara de que debemos brindarlos. A la Cámara de Representantes llega un nuevo integrante, con la agilidad, destreza, inteligencia y la particularidad que encarna la representación de una parte importante de nuestra Colombia y sus territorios. ¿De quién se trata? Pues es Camarón. Navegando por el Capitolio, he aprendido cómo se hacen las leyes en nuestro país, así como de qué se tratan los debates de control político, las audiencias, las reformas y todas estas cosas que siempre escuchamos, pero que poco entendemos. La idea era crear una mascota que de alguna manera comunicara a la gente a través de pedagogía todo lo que sucede en la Cámara de Representantes, todas las discusiones de los proyectos de ley y que la gente, digamos, tenga una cercanía con lo que pasa en la Cámara de Representantes. Esta semana, Colombianita y Pacífico Cabrera estuvieron con el representante por Caldas, Wilder Lozano, del partido Gente en Movimiento. Los temas, su posición frente al gobierno y la jurisdicción agraria. Doctor Wilder, ¿no ha pensado en darle trabajo a una notaría para que le cambie ese nombre? No. Esa es una buena intención, pero le quitaría los honores a mi mamá, claro, que es la autora intelectual del nombre. ¡Venga y que es Gente en Movimiento! Yo soy la bancada de Gente en Movimiento. O sea, cuando es la asamblea, oiga, convoco una asamblea de Gente en Movimiento. Ya voy, llego allá. Ya llego allá. Entonces, ya nos podemos reunir y empieza usted a hablarse al espejo. Hola, ¿cómo están? No, debe ser muy buena esa asamblea, doctor, de Gente en Movimiento. No, Pacífico, pero eso ha sido una experiencia bonita porque nosotros nacimos en Caldas, recogimos firmas para llegar al Congreso, fue una lista de 5 personas, logramos el umbral y nos posicionamos como la primera fuerza política del departamento. Una vez llegamos al Congreso de la República, iniciamos la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral para convertirnos en partido político. Bueno, y frente al gobierno son partido de gobierno, partido de oposición, son independientes, ¿cómo están ahí? Nosotros somos partido de gobierno, sin embargo hemos sido también críticos ante las propuestas que consideramos que se deben de mejorar. Nosotros acompañamos el gobierno del cambio, sin embargo jamás hemos renunciado al diálogo directo con la gente, con los sectores, y donde hemos encontrado que pueden existir desviaciones frente al progreso del país y en defensa también de la ciudadanía, hemos levantado nuestra voz para dar nuestra opinión y en el Congreso hemos radicado también nuestras propuestas o proposiciones para que sean tenidas en cuenta, porque al final lo que nosotros buscamos también desde la vocería de Gente del Movimiento es que la gente pueda recibir las mejores leyes del cambio, donde beneficia a todo el pueblo colombiano. ¿Qué hay de la jurisdicción agraria? La jurisdicción agraria es una deuda social con este país, definitivamente hay que avanzar en ese banco de tierras, hay que cumplir con los acuerdos de paz, hay que devolver la tierra a los campesinos que la quieran producir. Ese acuerdo social entre campesinos, comunidades organizadas y los grandes latifundistas tiene que ir de la mano a la gente, hay que garantizar la tierra, pero también con los debidos procesos garantizando la venta de esas tierras a precios comerciales y en un diálogo fluido con ellos. Muchas gracias por compartir con Colombianita y yo este espacio de País Pacífico. No, para mí es un honor, Pacífico, y muchas gracias por la invitación. ¿Me hace un favor? ¿Me le puede dar de comer a Colombianita ya para...? ¿No nos va a dejar como tiene a Colombianita? No, señor, vamos a trabajar con toda la disciplina. Porque todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete. La paz ya con usted, Colombia. Bueno, Vanessa y televidentes, hemos llegado al final de esta emisión de Noticias Cámara de Representantes con los detalles del cierre de las sesiones ordinarias. Nos vemos dentro de 8 días con más información. Gracias, Edwin. Le recordamos también seguir nuestros canales digitales para que siempre estén bien informados con la Cámara de Representantes, la voz de las regiones.